Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Shombrim Laboker. Yo soy la doctora Netpier y el día de hoy tenemos una clase muy interesante y muy importante para estos días que estamos en una época llamada los Shobabim. Shobabim es un periodo de tiempo que existe entre la lectura del Sefer Shemot y la Parashá de Mishpatim. Así que bienvenidos todos a esta interesante clase y comenzamos. Básicamente, tenemos una situación muy interesante cada año, que es la celebración de Pesaj, la celebración de la Pascua. Y si bien es cierto, es muy estricta y es muy puntual para los judíos, la realidad es que tiene un significado también sumamente importante para toda la humanidad y tiene un significado universal muy, muy valioso. Así que acompáñenme el día de hoy y vamos a tener una clase realmente fascinante. Lo primero es que quiero invitarlos de una manera muy personal a un congreso, nuestro primer congreso de Torah para las Naciones. Le llamé Jornada Educativa número 1 porque queremos que sean muchas. Y este es un evento que estamos planeando Shombrim Laboker, Kabbalah Hoy y Valores de Identidad Judía para ofrecer a nuestro amado público un programa fantástico para aprender, conocernos, convivir y salir muy inspirados. El evento Torah para las Naciones se llevará a cabo el domingo 26 de febrero en la Ciudad de México, en el Templo Bet Itzhak, ubicado en Eugenio Sue número 20, Colonia Polanco. Y este será un evento que comenzará aproximadamente 10, 10:15, será la hora de entrada al templo y a las 10:30 tendremos al maestro Isaac Shapiro de Shombrim Laboker, que nos va a hablar sobre el libre albedrío y cómo optimizar nuestro libre albedrío. Es un tema fascinante y es un tema que realmente siempre a todos nos mistifica si realmente tenemos libre albedrío y en qué consiste ese libre albedrío. Posteriormente, a las 12 p.m., tendremos a un invitado especial, al doctor en filosofía Enrique Medresh, director de Valor y de Identidad Judía, y él nos va a hablar sobre la moralidad y la importancia de la moralidad absoluta con respecto a los 7 preceptos de los noajidas. Posteriormente iremos al salón de fiestas donde ofreceremos una comida muy rica y un espacio lúdico para que platiquemos, nos conozcamos, se conozcan entre ustedes y posteriormente terminando esta comida va a haber una tercera conferencia por su servidora, doctora Netpier, en donde hablaremos de la dimensión interna, quiere decir la dimensión mística y secreta de las 7 mitzvot beinoach, de los 7 principios noajidas. Y para cerrar con broche de oro, tendremos a Abraham Ashkenazi, maestro de Shomrim Laboker, quien nos va a hablar del importante tema de cómo encontrar, cómo descubrir nuestra misión de vida y cómo la Kabbalah es una herramienta que nos va a ayudar a encontrar esa misión de vida. Si el día nos los permite y el tiempo nos los permite, haremos una mesa redonda con preguntas y respuestas y será abierto al auditorio estas preguntas. Van a ser preguntas dirigidas, pero va a haber una interacción muy interesante entre el auditorio y los maestros. Así que bueno, sin más por el momento, es muy importante que se inscriban porque tenemos cupo limitado y afortunadamente la respuesta ha sido increíble. Este evento se ofrece obviamente presencial, pero para todos nuestros seguidores, para todos nuestros alumnos que no viven en México y que no pueden venir presencialmente,
tomaremos un servicio muy especial para poder transmitir esto por Zoom y por lo tanto, pues en la inscripción se puede inscribir uno en manera personal para ir presencialmente o por webinar. Así que bueno, sin más por el momento, comenzaremos con esta interesante clase. Muchísimas gracias, los espero a todos y realmente será un placer conocernos y convivir. Gracias. Básicamente, tenemos un tema que creo que puede ser sumamente importante hablar, que es, de cierta manera, surge esto de un asunto particular de la festividad de Pesaj y del Seder de Pesaj. Ese día tan importante que fue como el momento en que se forjó la identidad judía, y también es el momento y un momento histórico que creó un precedente histórico y universal, que es cómo un grupo de esclavos o como una minoría se puede sobreponer a una mayoría aplastadora y salir a la libertad. Por lo tanto, pues obviamente el éxodo, la salida de Egipto, no nada más es lo que pasó al pueblo de Israel, sino que realmente lo que sucedió esa noche va a ser la batuta y va a ser la inspiración de todos estos movimientos donde se busca libertad, igualdad y básicamente todas las revoluciones y todos los movimientos de libertad han sido inspirados por este preciso momento. Ya particularmente en la Gada de Pesaj, dice Rabban Gamliel en la Mishnah, que esa noche que es la noche de Pesaj, que es el 15 de Nisan, la luna llena de Aries, tenemos la obligación de hacer muchas cosas en particular, pero una de ellas es un poco desconcertante porque dice, todo aquel que no explicó las siguientes cosas no cumple con las obligaciones de Pesaj. Y significa que la persona se tiene que adentrar en platicar y explicar y adentrarse de manera seria en estos tres conceptos. ¿En qué es Pesaj? ¿Qué es Matzah? ¿Y qué es Maror? Entonces, realmente, pues como pueden ver, Pesaj se refiere al Corban Pesaj, se refiere a que a un carnero lo mataban y su sangre la ponían en los dinteles de la puerta. Posteriormente, a este carnero se le rostizaba y se le comía esa noche. Por otro lado, tenemos el concepto de matzá, que ustedes saben que la matzá es un tipo de pan muy delgado, es un pan ácimo, es un pan que no lauda, un pan que no fermenta. Y por otro lado, tenemos la obligación de comer hierbas amargas. Entonces, realmente, esta Mishnah es interesante porque aparentemente el hacer el Corban Pesaj, que en su momento se hacía, hoy no se hace, el comer matzá y el comer maror es una actividad y en cambio hay otra ley que sí se explica esto, tienes que hablarlo, tienes que explicarlo. Entonces, esto es importante porque no cumples con la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, que es narrar la salida de Egipto, nada más comiéndolo o haciéndolo, sino que te tienes que meter y platicarlo. Entonces, vamos a tratar de entender qué quiere decir Rabban Gamliel con este importante concepto de explicar cada uno de estos conceptos y por qué estos conceptos en especial. Entonces, vamos a tratar de adentrarnos a qué se refiere esta ley. Básicamente, no sé si están conscientes, pero nosotros los judíos tenemos una obligación diaria de recordar diariamente la salida de Egipto. Entonces, cuando la persona dice el Shema Israel es una declaración muy importante que hacemos los judíos
todas las mañanas y todas las noches. Y en todas estas declaraciones, dentro de un pasuk, porque son 3 pesukim, nosotros tenemos que recordar que salimos de Egipto. Y eso lo hacemos diariamente. Entonces, la pregunta es, si todos los días me acuerdo que salí de Egipto, ¿qué es lo especial de la noche de Pesaj? Porque la noche de Pesaj es aparentemente el día que fue la salida de Egipto. Entonces, la cuestión es la siguiente. La mitzvah o el precepto específico de Pesaj es lo que se llama Sipur Yetziat Mitzrayim, que significa narrar la salida de Egipto, que realmente no es lo mismo que recordar la salida de Egipto. Quiere decir, es una acción distinta. Una es, me recuerdo que salí de Egipto, y la otra es una narrativa rica, abundante, sobre todos los detalles de la salida de Egipto. Y la verdad es que este concepto de Sipur Yetziat Mitzrayim es el centro de nuestra Agadá y cumple con la mitzvah, con el precepto de lo que se llama el Magid. Magid es la narrativa. Interesante porque la Agadá de Pesaj, la palabra Agadá, significa leagid, hablar, declarar. Por lo tanto, aparentemente, una de las cosas principales de Pesaj es no nada más recordar, sino aparentemente meterse en la narrativa y hacerla muy interesante tanto para uno como para los hijos. Ahora, esto de lo mejor para muchos no lo van a entender, pero es muy importante aclararlo. Cuando nosotros tenemos la fiesta de Pesaj, la gente piensa que cuidamos Pesaj y cuidar Pesaj es como recordar aquello que pasó hace 3.500 años en Egipto. Pero la realidad es que Pesaj no es una conmemoración. No estamos conmemorando exclusivamente que salimos de Egipto. La realidad es que Pesaj es lo que se llama en inglés un reenactment. Quiere decir, vamos a ejercitar nosotros como experienciar, experimentar, sentirlo, vivirlo, como si estuviéramos en ese momento, porque hay un concepto que estamos hayabim, estamos obligados a vernos a nosotros mismos como si nosotros hubiéramos sido los que salimos de Egipto. Por lo tanto, no es recordar y bueno, así fue para ellos, sino es tratarlo de hacer como un tipo de terapia vivencial en la que tú vas a crear ciertas condiciones para revivir, reexperimentar lo que fue la salida de Egipto. Entonces, no es conmemoración, sino es revivir, reexperimentar. Y esto va a ser lo que la fiesta es tan maravillosa y por eso esta noche es tan especial. La primera cosa que tenemos que mencionar, que es algo que se menciona mucho en estos canales que estudiamos Kabbalah, es en base a una declaración de un rebbe de Lubavitch, el Balatania. Él dice que la palabra Mitzrayim, que nosotros traducimos hasta el día de hoy, Mitzrayim significa Egipto, realmente es una clave que significa Meitzar. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver a una persona que está metida dentro de un frasco, está en un lugar angosto. Y este es el concepto filosófico de lo que es Mitzrayim. Quiere decir, Mitzrayim es Egipto, y en efecto el pueblo de Israel estuvo en Egipto y salió de Egipto. Esto es una realidad histórica indiscutible. Pero también Mitzrayim significa un concepto que es universal y que es actual, que es y significa, Mitzrayim es vivir en un lugar estrecho, en un lugar limitado, en un lugar apretado, no ampliamente. Entonces, realmente, todos los seres humanos tenemos un Mitzrayim. Todos los seres humanos tenemos un Egipto. ¿Por qué? Porque el puro hecho de que nuestra alma está dentro de un cuerpo, el cuerpo nos aprisiona al alma. Por otro lado, el puro hecho de que nacemos
limitados por el tiempo y por el espacio, también es un Mitzrayim. Y obviamente las limitaciones se van agregando a lo largo de nuestra vida porque tenemos limitaciones por vivir en un lugar en particular, tenemos limitaciones por pertenecer a cierto tipo cultural, tenemos limitaciones educativas, tenemos limitaciones psicológicas, tenemos limitaciones de personalidad. Y por lo tanto, lo que va a significar salir de Mitzrayim también significa salir y dejar Egipto físicamente, pero desde esta perspectiva significa salir de tus propias limitaciones, salir de tus propios conceptos chiquitos para llevar tu conciencia a un lugar de mayor amplitud. Esto en Kabbalah se llama salir del mojín de Katnut. Mojín, Katnut significa en arameo cerebros pequeños, conciencia pequeña, y salir a tener un mojín de Gadlut. Mojín de Gadlut implica conciencia amplia. Por lo tanto, el ejercicio y el concepto de Egipto tiene que ver con toda la humanidad. Por eso es algo tan importante entender que quizás para el pueblo de Israel las cosas son muy específicas y los rituales son muy únicos, pero el lenguaje que nos explica el Balatania es un lenguaje universal porque todos los seres humanos vivimos un Egipto. Por lo tanto, tomando en cuenta esto que acabamos de explicar, que Egipto significa un lugar y que también Egipto significa un estado de conciencia, significa que todo lo que se hace en Pesaj y todas las indicaciones de Pesaj también tienen un doble sentido. Tienen un sentido particular para ti como hebreo y tienes leyes que Dios te pidió a ti, hebreo, hacer, pero hay un lenguaje universal para toda la humanidad que todos podemos beneficiarnos de entender estos conceptos. Por lo tanto, está el evento histórico, y el evento histórico significa algo importante a nivel nacional, a nivel grupal. Y por otro lado está lo que es la idiosincrasia, que significa expresar el evento en manera personal, cómo yo lo viví, cómo yo lo sentí y qué fue para mí. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque dentro de esta perspectiva es que la salida de Egipto es importante para todos. Entonces, aquí voy a platicar de algo muy interesante porque básicamente, tomando en cuenta lo que dijo Rabban Gamliel, que aquel que no explicó qué es Pesaj, qué es Matzah y qué es Maror, no sale de la Jobá, no sale de la obligación de Pesaj. Y no basta con comer la matzá y el maror, sino ahondar en su explicación. Entonces, nosotros vamos a tratar de entender esto desde una perspectiva universal, psicológica e importante. Tengo que reconocer que este shiur está dedicado y está en honor de una persona que es un maestro mío, que él no me conoce. Quiere decir, soy una alumna virtual de un maestro. Mi esposo lo conoce y algún día espero cuando yo vaya a Israel hablar con él, porque oí este shiur similar del rabino Bradowitz. Y realmente, pues obviamente hay que mencionar que la fuente de este shiur y este análisis tan maravilloso se lo debemos a él. Vamos a empezar hablando de las hierbas amargas. El maror o hierbas amargas, pues como su nombre lo dice, es una verdura que normalmente es como amargo y tiene un sabor fuerte. Yo que soy una judía de Ashkenaz, soy una judía europea, nosotros los judíos de Ashkenaz comemos hierbas amargas llamadas herein, que es como un rábano picante muy fuerte y tiene un sabor muy particular. Y los judíos que vienen de otras partes toman otro tipo de hierbas amargas, pueden ser endivias, pueden ser las lechugas orejonas.
Entonces, básicamente, el concepto de comer hierbas amargas tiene una idea muy lógica, que es recordarnos de la amargura que fue vivir en la esclavitud y recordar que cuán amargo fue estar en esas condiciones de vida que no eran vida. Por lo tanto, la función principal que tiene el maror es recordarnos qué mal y qué triste y qué amargo fue vivir allá. Pero por otro lado, cuando tú lo comes, de cierta manera, como que interiorizas la experiencia, no nada más lo hablas, sino lo interiorizas. Y realmente lo que significa esta interiorización de las hierbas amargas es que nosotros, para poder salir de una estrechez o para poder avanzar en la vida y podernos sobreponer a nuestras propias limitantes, la primera cosa es crear conciencia que somos esclavos. Quiere decir, independientemente que los hebreos fueron esclavos en Egipto, nosotros los seres humanos somos esclavos de muchas cosas. A veces somos esclavos de la opinión pública, a veces somos esclavos de, de no tener disciplina, a veces somos esclavos del materialismo, a veces somos esclavos de tener ideas que no podemos sobreponernos, que no somos buenos para algo, o que no tenemos mente matemática, o que no somos personas como otros son. La realidad es que mucho de nuestra percepción de lo que somos son puros bloqueos mentales que nosotros vamos creyendo que esas son limitaciones reales. Y lo interesante es que históricamente las personas, cuando tienen un límite mental, difícilmente se pueden sobreponer a él. Hay mucha gente que dice, es que yo soy muy mala llevando números, yo soy muy mala haciendo cuentas. Entonces ya crearon en ellos un concepto de que ellos no pueden hacer eso y por lo tanto eso se vuelve un límite, aunque realmente es completamente una locura. No existe esa locura. Hay gente que dice, es que yo soy muy malo socialmente. Bueno, a lo mejor no eres el más social del mundo, pero puedes encontrar cómo volverte más social. O la gente que dice, es que yo soy muy impuntual y no puedo hacer nada al respecto. ¿Por qué no puedes hacer algo al respecto? Cómprate un reloj, póntate un hilito. Tienes mil maneras de sobreponerte a este tipo de limitantes que se empiezan a volver paredes en nuestra mente. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para salir de estas limitantes es crear una conciencia que tenemos esa limitante y crear esa conciencia es admitir que tenemos un problema, ya sea de personalidad, ya sea psicológico, ya sea un bloqueo energético, y crear la conciencia que tenemos el problema es parte de cómo debemos de solucionar. Por eso es tan importante, por ejemplo, para mucha gente la terapia. La terapia no es que sea la gran cosa, pero en una terapia, al hablar y al rebotar ideas con un terapeuta, con un amigo, con un rabino, con una persona, lo que tú estás creando es crear una conciencia de que tienes esa limitante y una vez que admites que la tienes, entonces ya puedes hacer un plan para sobreponerte a ella. Por lo tanto, el maror es, en cierta manera, nuestra forma de entender que tenemos y admitir que tenemos esa limitante y ese problema. Ahora vamos a la matzá, que es uno de los elementos más interesantes y más importantes de Pesaj. Y con el concepto de matzá podemos ahondarnos mucho más, pero la matzá es también un tema fascinante. Matzá es un pan ácimo. Quiere decir, es un pan, es la mezcla de harina con agua y básicamente entre que se pone en contacto la harina con el agua,
La persona tiene que actuar de manera rápida para meterlo al horno y todo ese proceso tiene que durar menos de 18 minutos. Y ahorita vamos a explicar qué pasa después de esos 18 minutos. Quiere decir, cuando nosotros mezclamos cualquier harina, particularmente tiene que ser de 5 especies exactas. Quiere decir, nada más se puede hacer matzá con trigo, con cebada, con centeno, con espelta y con avena. Cualquier otro grano, quinoa, maíz, arroz, no puedes hacer matzá de nada que no sean esos 5 granos. El contacto de la harina de esos 5 granos con agua, en menos de 18 minutos convierte a esa mezcla en matzá, ya una vez que se hornea. Y si pasa más de 18 minutos o más de 20 minutos, definitivamente la mezcla se entró en un proceso de fermentación y ahora se va a convertir en lo opuesto a la matzá, que es el hametz. Entonces, realmente, hametz y matzá, lo único que tienen de diferente es una cuestión de tiempo. Entonces, básicamente, la idea, cuando nuestros hijos nos preguntan o la gente pregunta, ¿por qué comen matzá? La explicación importante y la que siempre todos usan es que el pueblo de Israel salió con rapidez de Egipto. Hay todo un concepto que urgía salir de Egipto porque el nivel espiritual del pueblo de Israel había decaído mucho y de quedarse un minuto más no había posibilidad de salvar a este pueblo de la baja moral que tenían. Y este es un concepto de Kabbalah muy importante que tiene que ver con los menos 49 niveles de impureza, pero esto en hebreo se llama hipazón. El concepto hipazón implica rápido. Tienes que salir rápido. ¿Por qué? Porque cuando el faraón, después de la 10ª plaga, se levantó y les dijo, lárguense, váyanse, ahorita, en este instante. Entonces, aparentemente no tuvieron tiempo de hacer pan, porque el pan pues, requiere de tiempo, requiere que la masa se esponje, que la masa laude. Entonces, aquí el problema es que la Torá y la gente pensamos, y la Gadá, que comemos la matzá por prisa. No hubo tiempo de hacer pan. Tuvimos que salir de emergencia y pues esto es lo que quedó, estas galletas flacas. Pero la realidad es que este representa un problema bastante severo, esta explicación, porque exactamente 2 semanas antes de la salida de Egipto, quiere decir el día de Rosh Hodesh de Nisan, Dios ordenó a los hebreos a santificar la luna nueva y ordenó al mismo tiempo que se hagan matzot, que se hagan panes ácimos. Quiere decir que el pan ácimo ya estaba listo antes de Pesaj. Entonces, el concepto de que comemos pan ácimo por la cuestión del tiempo es un poco ilógico, porque ya habían matzot y porque el Corbán Pesaj y porque el día de Pesaj se tenía que comer el Corbán Pesaj, del cual vamos a hablar más adelante, con matzá. Ya habían matzot. Entonces, no es por hipazón, sino que la matzá, en cierta manera podríamos decir, que es un alimento que representa la esclavitud. Dicen los jajamim, creo que particularmente dice el Maral de Praga, que el faraón solía alimentar a los esclavos con matzá, porque la matzá es pesada. Y la matzá no se digiere tan fácil como el pan, porque la matzá se hace como espesa en nuestros intestinos. Y hay mucha gente que cuando come matzá, pues está estreñida o se siente inflamada, porque está como muy sólido el alimento. Entonces, es importante porque también la matzá se come como lechem oni, como el pan de la aflicción, el pan de la pobreza. Entonces, realmente la pregunta es, entonces, ¿por qué comemos matzá? ¿Por la prisa? Sí hubo prisa, pero tan no hubo prisa que ya habían matzotantes.
Y por lo tanto, ¿por qué comemos matzá? Si ya estábamos obligados a comer matzá en ese seder de Pesach. Desde el punto de vista lógico, este es un tema muy importante porque esto implica que realmente es diferente el primer Pesaj histórico que el resto de los Pesajs. Quiere decir, el primer Pesaj tenías que tener ya las matzot, pero si tenías pan en tu casa o tenías alguna levadura en casa, pues no importaba porque ya tenías las matzot. Del siguiente Pesaj en adelante, no nada más tienes que comer matzá, sino que está prohibido tener en casa, ver y tener ningún beneficio de cualquier producto laudado que no sea matzá, como que sea pan. Entonces, este es un tema importante porque definitivamente lo que estamos viendo acá es que no es precisamente como nos los vendieron. No es una cuestión únicamente de tiempo. Por lo tanto, la matzá, dicen los jajamim, no nada más es el pan oni, el pan de los pobres, sino que también se puede decir el pan que contesta, que oné, que responde muchas preguntas. Tomando en cuenta un poco lo que acabamos de decir, pues obviamente ustedes pueden ver que hay el hametz. Hametz es pan fermentado, es una hogaza de pan, una hogaza de pan masa madre, esponjado y delicioso. Y la matzá es este pan realmente plano, llamado panásimo. Y lo más interesante de todo es que son exactamente los mismos ingredientes, los que hacen el pan, que es lo que hacen la matzá. Ahora, ustedes se van a decir, no, es que, ¿dónde está el tema de la levadura? Entonces, no sé si han hecho pan, y tener levadura es un agente que cataliza, que hace más rápido la cuestión de fermentar. Pero tú puedes perfectamente hacer pan sin levadura y lo único que necesitas es tiempo. Entonces, la relación que tiene el pan, el hametz y la matzá es una relación paradójica muy delicada, porque se vuelve, desde el punto de vista legal, se vuelve un tema sumamente importante para el pueblo de Israel. Empieza a comer matzá y no tener hametz y no ver hametz y no tener ningún beneficio del hametz. Y hay una prohibición muy estricta de tener hametz en casa. Entonces realmente estamos, lo más cercano al hametz es la matzá y lo más cercano a la matzá es el hametz, y lo que realmente va a determinar la diferencia entre una y otra únicamente es el tiempo. Cuando tenemos el contacto de la harina con el agua y pasan más de 18, 20, 22 minutos, comienza un proceso de fermentación, y ese concepto de fermentación implica que empieza a entrar aire en la masa, y lo único que tienes que hacer para hacer pan es hacer esta mezcla y te vas a dormir y dejas que las cosas pasen y pasan. Hay una inercia que permite que la masa fermente, se esponje, crezca, y entonces tienes un pan delicioso. Ahora, resulta que matzá es la misma mezcla, y la diferencia es que lo que vas a hacer es que tienes tú que actuar. Hay un elemento de una acción afirmativa donde tienes que actuar de manera muy rápida para que no se fermente. Entonces, la única diferencia que hay entre una y otra realmente es el tiempo. Menos de 18 minutos se hornea, tienes la matzá. Más de 18 minutos, 1 hora, 2 horas, 24 horas, crece la masa, tienes hametz. Y las dos son tan parecidas que las dos son opuestas. Y esto es un tema muy interesante porque el hametz filosóficamente implica inercia. Quiere decir, no tienes que hacer nada. Tienes que dejar que las cosas se hagan.
tienes que dejar que las cosas se hagan, y cuando tú dejas que las cosas se hagan, también las cosas se pudren, también las cosas se echan a perder. Quiere decir, cuando tú no actúas sobre algo, particularmente cuando tienes, por ejemplo, un problema, y dices, bueno, vamos a ver qué pasa, las cosas se pueden salir de control, y básicamente este es el símbolo del Yetzer Hara. El Yetzer Hara es dejar a ver qué pasa, a ver qué sucede, perder la oportunidad de actuar, y básicamente se llama al Hametz y se le llama a la gente, la levadura o la gente que hace que las cosas fermenten, se le llama el Yetzer Hara, conocido como el agente que fermenta. Ahora, no tengo nada en contra del pan, a mí me fascina el pan y el judaísmo tiene brajot del pan y todo, pero particularmente ustedes saben que el pan se pudre. Así tienes el pan más rico del mundo hoy, calientito de hogaza, y en unos días está duro y en otros días está lleno de hongos. Quiere decir, el pan se echa a perder rápidamente, y esto significa que cuando tú ves un pan maravilloso como este que acabo de poner acá, realmente estás viendo lo mismo que ves acá, pero este tiene aire dentro. Y ese aire que tiene dentro, espiritualmente, se llama arrogancia. Quiere decir, la persona es su esencia, que es la harina y el agua, y cuando dejas que las cosas fermenten y se llenan de aire y se esponjan, realmente lo que estás viendo no es la esencia, sino estás viendo todo lo que esa persona cree ser. Y eso es arrogancia. En cambio, la matzá es los mismos ingredientes con una acción afirmativa, ir en contra de la inercia, tener control del tiempo, tener dirección del tiempo, y esto simboliza una cualidad muy importante llamada la zerizut, que significa hacer las cosas rápidas. ¿Tienes la oportunidad de ayudar a alguien? No lo dejes para mañana o para pasado mañana, no hagas procrastinación, hazlo hoy. ¿Tienes la oportunidad ahorita de agradecerle a alguien un favor? Hazlo ahorita. Cuando uno deja el tiempo pasar, después se te olvida, se pierde la oportunidad. Por lo tanto, el símbolo de la matzá es el símbolo de la acción, de hacer las cosas rápidas, y eso significa el Yetzer Hatov. Curiosamente, la matzá no se pudre. Es increíble, pero puedes tener una matzá 1 año, 2 años, 3 años, no se echa a perder, no se pudre, no le salen hongos. Sabe casi idéntico una matzá del año pasado que una matzá recién hecha. Y esto significa que la esencia de la persona, que es el agua y la harina, es pura y habla de la humildad, no habla del aire y del exceso de ego que metemos en una y otra. Como comentario importante, la palabra matzá y la palabra hametz comparten 2 letras, la mem y la tzadi, que este es tzadik en medio y esta es la tzadi sofit. ¿Cuál es la diferencia entre hametz y matzá? Pues resulta que la hametz tiene la letra het, que het también significa echarlo a perder algo, ¿no? Y la matzá tiene la hei, que es una letra que es parte del nombre de Dios. Y si ven, son casi idénticas, solo que una es todo el proceso y la otra está truncado, como que hay acción. Esto es un tema fascinante y muy importante. Y por último, pues vamos a hablar del Corbán Pesaj. Tengo que mencionar que hoy en día no se hace Corbanot. Corbanot son sacrificios. No se hace porque no tenemos templo, y ahora, en vez del Corbán Pesaj, se lee la sección del Corbán Pesaj, y el Corbán Pesaj va a tener su equivalente hoy en día al aficomán, que es un pedacito de matzá que se deja al final de la comida.
Es interesante porque el Corban Pesaj también tiene un simbolismo dual. Por un lado, piensen que el carnero, y de verdad que puse uno precioso acá, piensen que el carnero era el dios de los egipcios. Por lo tanto, cuando Dios le pide al pueblo de Israel que agarren un carnero y lo amarren y después lo degollen y que con su sangre pongan en los dinteles de la puerta de sus casas y posteriormente hacen ese carnero y se lo coman entero asado, y eso era Pesaj, pues obviamente esto es un elemento sumamente importante. Era una forma de intimidar y de ir en contra completamente del pensamiento de Egipto, que era 100% de idolatría. Era agarrar al Dios de ellos y decir, no nada más no es mi Dios, sino es mi alimento. Es como, oh, ya no tengo nada que ver, me extrico totalmente del concepto de la idolatría. Entonces, este es un tema muy importante. Como expliqué, no se come hoy en día, no se hacen korbanot, pero esta es una idea sumamente poderosa que significa el Corban Pesaj. Ahora, una ley importante del Corban Pesaj es que aunque tú fueses una persona rica o aunque seas una persona que comes mucho o aunque tuvieras un borreguito muy pequeño, el Corban Pesaj se tenía que tomar y que se tenía que comer y se tenía que compartir con un grupo. No podías tú por tu cuenta, en tu propia casa, tú solo, hacer tu Corban Pesaj. Tú tenías que ser parte de una familia o tenías que ser parte de un grupo social que se sienten todos y compartan ese Corban Pesaj. Entonces, esto es un tema muy importante porque tiene una lección que ahorita vamos a analizar también muy importante. Entonces, ya nada más para que como que se imaginen, 10 días, el 10º día de Nisan, las personas agarraban este carnero, se lo llevaban a su casa y lo tenían ahí amarrado 4 días dentro de la casa, como que se familiarizaban con él. Y el día 14, quiere decir Erev Pesaj, lo degollaban, le hacían shejitá, agarraban su sangre y con un hisopo, como pueden ver acá, ponían en el dintel de la puerta. Todo esto es muy significativo. Y el día 15, que es el Seder de Pesaj, que es la primera celebración de Pesaj histórica, agarraban al animal y lo ponían en las brasas y lo tenían que comer como si fuera como al pastor, cortadito así sin romper huesos. Y lo tenían que hacer todos juntos. No podía una persona, como acabo de explicar, comerlo por aparte. Tenía que ser en unión. ¿Qué entendemos de acá? Bueno, primero que todo, la palabra Pesaj también significa otra cosa. La palabra Pesaj viene de la palabra Pasaj, que significa que Dios, aunque suene como parecido en español, Dios pasó las casas de los hebreos porque esa noche, que fue la noche de la 10ª plaga de Macat Bejorot, de la muerte de los primogénitos, la señal para que la gente supiera que no era egipcia y que no era como los egipcios, era una señal interna que la gente se identificaba como hebreos y por lo tanto esa casa no pegaba esa plaga. Entonces, este era un elemento sumamente interesante porque hubo esa diferencia entre los egipcios y los hebreos. En los hebreos no hubo muerte primogénitos. Entonces, esto era un tema muy importante. Y por otro lado, Pesaj significa el Corban Pesaj, que expliqué que tenía esta connotación emocional de ir en contra de la idolatría, de comerse al ídolo de los egipcios y finalmente y hacerlo en comunidad. Y este es un tema muy fascinante, porque esto significa que el concepto
que estamos tratando de explicar acá es que estamos tratando de entender qué significa salir de Egipto para cada uno de nosotros en pleno siglo XXI. Y básicamente hay una lectura, además de la lectura histórica, esta segunda lectura, que implica lo siguiente. La primera cosa es, hablamos del maror y dijimos, el maror simboliza reconocer nuestro estado de esclavitud, reconocer que vivimos limitantes, reconocer que tenemos trabas y que tenemos bloqueos, que no nos permiten llevarnos a nuestro máximo potencial. Entonces, la primera cosa es crear una conciencia. La segunda cosa es acción. La matzá representa, ok, qué bueno que en terapia salió que tengo un bloqueo. No sirve saber que tengo un bloqueo si no tengo la forma de hacer algo al respecto para desbloquearme. Por lo tanto, matzá es no nada más sé y tengo conciencia de mi problema, sino es la acción que tengo que tomar para desbloquearme. Y finalmente, Pesaj significa para poder lograr desbloquearme y para meter en acción esas cosas que voy a cambiar, necesito de otras personas. Necesito de una familia, necesito de un amigo. Dos son mejor que uno, porque si yo me caigo, el otro me puede levantar. Entonces, aquí tenemos una cosa maravillosa. Tenemos una real fórmula para salir adelante de nuestros problemas. Reconocerlos, actuar y pedir ayuda. Ahora, acá hay un problema, como todas las cosas en la Torá. ¿Por qué el orden es que primero comemos matzá y después comemos el maror? Si ustedes ven la Gada de Pesaj, acá hay una incongruencia de lo que acabo de decir. Si lo importante es primero tener conciencia y luego tener acción y luego tener ayuda, ¿por qué el orden es que primero como matzá y después como maror y después los junto? Y esto es un tema fascinante. Si no sabemos que hay una solución, muchas veces no nos sirve ni siquiera tener conciencia que tenemos un problema. Quiere decir, primero comemos matzá, que es la acción, saber que hay un plan, saber que hay algo que se pueda hacer, y después será que como y que tengo la conciencia, porque y después me los como juntos. Significa, la conciencia requiere de acción. Y finalmente, una vez que tienes la conciencia y tienes la acción, puedes permitirte compartirlo con otras personas que te van a ayudar, que te van a asistir. Y esto es muy importante porque los seres humanos necesitamos de otros. Los seres humanos somos seres sociales. Los seres humanos somos seres que requerimos del otro, del prójimo, para mejorarnos. Creo que es una clase fantástica, muy contenta de darla. Y bueno, me despido de ustedes agradeciendo sus aportaciones. En definitiva, cada vez que nos apoyan con un poquito de su ayuda, pues nosotros podemos seguir creciendo, seguir haciendo transmisiones muy buenas, seguir ofreciendo seminarios y cosas buenas. Así que aquí están los datos para sus aportaciones y agradecemos siempre su ayuda. Las cartas cabalísticas, cartas astrales, cartas de parashá, cartas de nombre, realmente reconozco que esta persona, Debbie Medresh, es magnífica. Trabajamos juntas desde hace mucho tiempo y muchísima gente me escribe agradeciendo que recomendé a esta persona porque es una mujer joven con una visión muy clara, creó un sistema muy fascinante para
entender un poco más todo nuestro proceso y ayudarnos a salir de Egipto. Y finalmente, pues, como último, recordarles, invitarlos y animarlos a que nos acompañen a Torá para las Naciones. Será un evento preciosísimo, domingo 26 de febrero, en la Sinagoga Bet Yitzhak, Polanco. Es un evento de todo el día, con un programa precioso. Y a continuación vamos a dejar el link para que ustedes puedan ingresar, se inscriban, ya sea en la versión online o en la versión presencial. Y obviamente felices de verlos y felices de estar con ustedes en vivo. Muchísimas gracias. Yo soy la doctora Annette Pierre. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en una próxima transmisión en Shomrim La Boker. Gracias y bendiciones.